en el nombre de Jesús, para que nos dé sabiduría y entendimiento, y que esa inteligencia espiritual venga a nuestros corazones, para que comprendamos, Señor, la altura, la anchura, la profundidad de tu palabra, para que haga y transforme en nuestras vidas todo aquello que no está bien, para que llegue a ser algo precioso como un diamante en tus manos. Te damos las gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Hoy quiero hablarles de la protección sobrenatural de Dios. Y quiero hacer un ejercicio. Dile a la persona que está al lado: Dios te protege siempre. Díselo. Una vez más: Dios te protege siempre. Hermanos, hay una protección sobrenatural de Dios que Él da a sus hijos y aún a aquellos que serán herederos de la salvación. O sea que todavía no han llegado al camino, pero van a llegar, y en el plan eterno de Dios, ellos ya, Él los conoce como sus hijos. ¿Cómo es eso? Bueno, habrá alguno aquí que hace un año no había entregado su vida a Dios y quizás andaba perdido en el mundo, en el pecado, pero el día de hoy, ¿verdad?, ya lo conoce. Pero aún antes de conocerlo, quiero decirle que Dios siempre te estaba cuidando y estaba guiando tus pasos para que un día estuviera delante de Él. Esta protección de Dios, mis hermanos, viene de muchas formas y de muchas maneras. A veces viene por medio de ángeles, a veces viene por medio de personas, a veces viene por medio de cosas, y a veces viene de la manera que menos nos imaginamos. Imagínese usted peleando con sus hijos porque no encuentra la llave del carro. ¿Quién me las agarró? ¿Quién me las agarró? Y peleando, y va y se atrasa media hora. Luego usted oye los informes que donde usted iba a estar en media hora, ahí ocurrió algo inesperado, una tragedia, que todos los que estuvieron en ese momento ahí pasaron por un momento increíble, difícil, inclusive algunos murieron. Y usted dice: Señor, perdóname, me libraste de esta. Ahora, ¿verdad?, uno no lo entendió en ese momento, pero Dios de cualquier forma y manera, Él siempre nos va a proteger. Hace tiempo les contaba una anécdota de un hombre que transitaba de un lugar en el campo a otro porque era comerciante. Viajaba por las noches para evitarse la fatiga del sol y poder acortar un poco el horario en el camino. Un día fue perseguido por ladrones que no solo querían asaltarlo, sino matarlo. El hombre, como era cristiano, huyó y se refugió en una cueva. Y estando dentro de la cueva, él oró diciendo: Señor, pon un ángel en la puerta de la cueva y que esos ladrones no puedan entrar. Para sorpresa de él, ¿verdad?, en vez de aparecer un ángel donde él estaba, apareció una pequeña araña haciendo una telaraña, tejiendo. Y él se molestó un poco y dijo: Señor, te pedí un ángel, no una araña. Pero volvió a orar: Señor, mándame un ángel que me proteja. Y lo que vio fue que la araña siguió tejiendo y tejiendo, cuando en ese momento entraron los ladrones y dijeron: por aquí debe estar. Él sintió que iba a morir. Y entonces comenzó a clamar muy fuerte de su corazón, mientras la arañita seguía haciendo su telaraña en la cueva. Y llegó un momento que los ladrones
ya estaban cerca donde estaba él y lo iban a matar. Cuando iban a entrar, le dice el uno al otro, mira, le dice, vámonos de aquí. Aquí nadie ha entrado en años. Mira, si hasta telarañas hay en la entrada de la cueva. Aquí nadie ha entrado, vámonos. Y se fueron. El hombre entendió y comprendió que para Dios es lo mismo salvarte con un ejército de la nación más fuerte del mundo, con una legión de ángeles o con una araña. Es Dios el que te va a salvar, no es la forma. Y es por eso que nosotros debemos de siempre estar agradecidos. Miren, uno puede amargarse la vida con cosas tan superfluas, con cosas insignificantes, o puede seguir adelante y glorificar siempre al Señor. Hay un salmo que Dios nos muestra cómo Él nos protege. Y me gustaría que viéramos, no todo el salmo, algunas partes. Y es el Salmo 91. Por favor, vayan al Salmo 91. Y dicho de paso, les digo que este salmo, un día me sorprendió una persona que era religiosa. Yo digo, no cristiano, religiosa. Y le dije, mira, Dios siempre nos protege, le digo yo. Él me dijo, sí, yo estoy seguro que siempre me protege. A mí me protege todo el tiempo. ¿Y por qué? Le digo, saca de su cartera el Salmo 91, porque aquí ando el Salmo 91 en la bolsa. No funciona así, mis hermanos. No es ni brujería ni fetiche, no es talismán. Es el poder de Dios el que te va a guardar y la fe en Él la que te va a salvar. Amén. Entonces, el Salmo 91 no es para hacerlo como una especie de talismán, de suerte, no. Es entender por fe esa palabra y vivirla para que funcione. Dice aquí, Salmo 91, 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué te quiere decir este versículo? Que el cristiano debe de vivir en la presencia de Dios como una forma de vida. No es solo cuando necesito a Dios que yo voy a buscarle, no. Es una forma de vida, de buscar a Dios, de agradecer a Dios y darle gracias por todo. Por eso dice, el que habita, o sea, es una forma de vida. La cobertura del Señor, de Dios, mora entonces bajo esa protección, bajo esa sombra del Omnipotente. Tienes que acercarte a Dios de todo corazón, de una forma de vida. Y si dijeran, ¿qué harías tú si Jesús caminara hoy entre nosotros aquí? Y tú dirías, bueno, para mí no sería una sorpresa, porque en mi casa camina también igual. Amén. Así debería ser nuestra respuesta. Y siempre me acuerdo de cosas curiosas. A un cristiano le preguntaron, mira, ¿cuál será la dirección de Dios? Le dijeron, yo la sé, le dijo, y se la dio. Vos, pero me estás aquí tonteando, esta es la dirección de tu casa. Pues sí, Cristo vive en mí, y donde yo vivo está Cristo, así que Cristo está en mi casa, esta es su dirección, y le dio la dirección de la casa. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso. Luego dice en el mismo Salmo 91:2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahora podemos ver la protección de Dios, se nos muestra como un castillo, como un fuerte. Hoy le podríamos decir como un búnker, donde ni las bombas de los mejores países la pueden atravesar. Entonces, nos da esperanza, nos da fe, ver que Dios es un castillo para mí. Él me va a resguardar y me va a proteger. Y eso traerá a mí una confianza muy fuerte hacia la dependencia de Él y la confianza
que debo de tener en él. Antes los países, las naciones, hacían muros alrededor de las ciudades, hacían fuertes o castillos para protegerse, y a veces eran inexpugnables, no podía pasar el enemigo. Dice que a veces tenían que hacer asedios hasta de años, porque no podían entrar. Hoy pues la tecnología es diferente, ya no se necesita muros, porque aunque los pongan de nada sirve, pueden entrar como quieran. Pero en la enseñanza que nos está dando el Señor y en la figura que usa de qué era un castigo, Él para ti siempre va a ser de una forma de protección como un castigo fuerte. Luego el Salmo 91:3 dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Hermanos, en la vida siempre vamos a encontrar que hay maldad. Vivimos en el reino de luz que hemos sido trasladados como cristianos, pero antes estábamos en el reino de las tinieblas, que es el reino que está dirigido por Satanás y sus ángeles caídos, y que operan en un mundo de maldad, de intriga, de pleito y de cosas totalmente contrarias a lo que es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad?, esto que es bien importante, que Él me libra de ese lazo del cazador. O sea que ese lazo del cazador son trampas, engaños, tentaciones que el enemigo está poniendo para que hacernos caer. Ahora, estas estrategias ocultan, buscan dominarte tu voluntad, hacerla cautiva y que pierdas la fe. Ahora, cuando pones al Señor por tu habitación, cuando Él es tu castillo, cuando habitas al abrigo del Altísimo y es una forma de vida, tu gratitud hacia Él, Él entonces te libra del lazo del cazador. Ahora, el enemigo anda tratando como león rugiente buscando a quien cazar, a quien devorar. Y él lo va a hacer si nosotros no estamos listos y preparados. Jesús decía: orad y velad para que no entréis en la tentación. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Sabiendo que la carne es débil, entonces no le ayudemos al enemigo para que caigamos más fácil, sino que resistamos al diablo y huyamos, ¿verdad?, de la tentación, y siendo humilde el diablo será reprendido y se irá lejos de nosotros. Entonces podemos ver ahí que Él nos libra entonces de toda trampa, de todo engaño, de toda mentira. Y ahí tú debes hacer uso también de sabiduría. Proverbios nos da mucha sabiduría para no meternos en problemas. Y también la palabra de Dios en lo general nos instruye para que caminemos correctamente. En parte de la profecía había una exhortación para caminar verdaderamente como Dios nos manda. Todo eso nos ayuda para que entonces la protección del Señor esté siempre sobre nosotros. También cuando dice te librará de la peste destructora, significa que Dios nos librará de enfermedades físicas o espirituales que van a tratar y procurar dañar nuestra salud. ¿Ves? Hemos visto que en este tiempo hay muchas enfermedades. Y fue profetizado por Cristo cuando dijo: estas señales van a acontecer. Antes de mi venida habrán pestes, habrán enfermedades raras, habrán guerras, rumores de guerra, terremotos en todas partes y señales que el mundo estará un poquito confundido o preocupado. ¿Cómo está el mundo hoy, mis hermanos? El mundo está
a la expectativa de cosas que van a pasar. Están viendo si la tercera guerra mundial o la guerra nuclear se va a dar o no se va a dar. Y están viendo también que están surgiendo virus que antes no estaban. Yo creo que sí estaban, pero tal vez estaban como encapsulados, como escondidos, y que comienzan a manifestarse en este tiempo. Por eso es que nosotros debemos de orar. Una de las señales que seguirán a los cristianos que creen en Él, dice, y comerán cosa mortífera y no les hará daño. Ore por los alimentos, para que sean santificados. Y aunque haya muerte en ellos, al orar usted va a eliminar lo que está ahí. Ahora, si sabe que está contaminado, pues ya no necesita ni orar, solo es tener sabiduría y quitarse de ahí. Pero a veces va a consumir cosas que usted no sabe ni cómo proceden, ni de dónde proceden, y entonces, pues ahí la oración nos cubre y nos libra de ese también lazo del cazador. Entonces, Él nos va a librar también de la peste destructora. Esa es la protección del Señor para nosotros en este tiempo también. Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Nuevamente, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Estaba recordando otra anécdota de unos bomberos que fueron impactados de lo que vieron. En uno de esos incendios grandes que suceden en los países, hubo uno que pues hizo mucho daño. Hubieron personas inclusive que se quemaron, casas destruidas, lugares deshechos, y fue una tragedia el lugar. Y cuando llegaron comenzaron a ver cómo los animalitos se habían quemado, se habían muerto, los que vivían en el bosque. De repente vieron una gallina de monte en un lugarcito, en un hueco en la tierra a la orilla de un árbol, y uno de los bomberos con un palo la movió, y al moverlo salieron varios pollitos que estaban debajo de las alas de la gallina. La gallina los protegió, se quemó ella, pero no se quemaron los pollitos. Mire qué lindo. ¿No recuerda usted que Cristo Jesús murió en la cruz y nos cubrió con sus alas para que nosotros no muriéramos por el fuego del pecado? Nos libró, así como esa gallinita. Miren, nosotros podemos ver la protección de Dios de muchas formas y en muchas maneras, y la misma naturaleza nos enseña. Ellos quedaron muy sorprendidos, y a mí me sorprendió, hasta me dio un poquito así de cosas, qué tremenda, ¿va? Hasta los animalitos lo entienden, cómo debemos de protegernos, inclusive los unos con los otros. Y luego dice acá en el 91:4, escudo y adarga es su verdad. El escudo de aquel tiempo era un escudo cuadrado rectangular que cubría hasta esta altura el cuerpo del soldado. Pero adarga, esa palabra, era un escudo pequeñito que protegía encima del escudo que llegaba hasta el pecho. O sea, tenía un escudo para acá y luego podía tener otro escudo pequeño que se llamaba adarga, que le cubría la parte de arriba, y lo usaba. Ahora, la verdad es su palabra. La palabra de Dios nos protege y nos cubre tanto nuestro cuerpo como nuestra cabeza, nuestros pensamientos. Todo nos va a proteger Dios. Entonces puede ver cómo el escudo y adarga es su palabra, que es la verdad. Podemos ver que delante de los ataques del enemigo tenemos esta protección del Señor. Luego vamos a leer el salmo ahí, léalo todo, porque todo tiene promesa de la protección del Señor. Hay parte donde dice: mandará a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. Un versículo mal usado por el mismo diablo
para poner tentación en Jesús. Léalo todo y detenidamente, a ver qué bonito, pero no lo lea solo por leerlo, léalo y vaya viendo la explicación que da. Vamos a pasarnos al Salmo 46, 1 y 2. 46, 1 y 2. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Usted y yo tenemos tribulaciones, en el mundo tendremos aflicciones, pero confíen, dice Jesús, que yo he vencido al mundo. Hay tribulaciones. El cristiano no es que al venir a la iglesia o recibir a Cristo como su Señor y Salvador, ya no va a pasar por ningún problema. Estamos en el mundo y vamos a tener problemas, como todos los demás. Pero hay una diferencia. Me gusta mucho cuando estudio el libro de Mateo y veo la parábola de los dos cimientos. Dice que un hombre prudente edificó su casa sobre la roca, que es Cristo, y puso ese fundamento en su vida. Cuando vinieron los problemas de la vida, que los tipifica como ríos, como vientos que soplaron con ímpetu, como tempestades que pegaron contra aquella casa, dice que la casa estuvo de pie y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Ponga su vida en Cristo y pase lo que pase, no se va a caer. ¿Lo ve? Ahora, ¿pasó problemas? Sí. ¿Pasó dificultades? Sí. ¿Pasó tribulaciones? Sí. Pero la casa no se cayó. Su fe permaneció firme sobre la roca. Pero el hombre insensato dice que es aquel que edificó su casa sobre la arena. Otra vez vinieron los mismos problemas que le pasaron al otro, que era cristiano. Pero su casa fue derribada, se cayó, porque estaba sobre la arena. Y es aquel que oye la palabra y no la hace. Como decían nuestras abuelitas, por un oído le entra y por otro le sale, no hace caso. Entonces vino la situación de la vida y lo derribó, porque no tenía a Cristo. Y cuando digo tener a Cristo, no es saber de Él. No es decir yo soy cristiano, mi abuelita era y yo también. No, es vivir de verdad la palabra de Dios en su corazón. Haber creído, haber arrepentido de sus pecados, haberle recibido como el sustituto. En vez de morir usted, Él murió por ti en la cruz. Cuando lo reciba, Él va a ser tu roca. Y aunque pegue lo que pegue en tu vida, permanecerás, porque Él te sostendrá. Amén. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Entonces Él es nuestro amparo. ¿Han oído cuando están en la política que alguien no sé qué lo acusaron y todo, pero pusieron un amparo? O sea, una protección contra aquello que estaban haciendo. Pues Dios es quien nos protege, mis hermanos. Él es nuestro amparo. Y fortaleza, nuestro castillo, como ya vimos, nuestra fuerza, nuestro pronto auxilio. No es que se va a tardar. Un versículo dice que Él no duerme, el que cuida a Israel. Él está siempre atento a nosotros. Ah, pastor, pero si está atento, ¿por qué me pasa esto en mi vida? ¿Por qué me sucede esto? Dele gracias a Dios, porque Dios es sabio, sabe todo lo que le pasa a usted. Sabe todo sobre nosotros, y cualquier cosa que pase a un hijo de Dios, le digo que ni una hoja se mueve sin que Él sepa por qué y para qué. Confíe, Él es su amparo y su fortaleza, su pronto auxilio en las tribulaciones. Y luego dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, en aquel terremoto que quieran haber, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque hayan maremotos, terremotos, lo que sea, no temeremos. Amén. Esa es la confianza que nosotros debemos de depositar en el Señor. Ahora, como les dije que Dios nos protege a través de muchas formas, inclusive con ángeles, quiero hablar un poquito de la protección que Dios nos da por medio de los ángeles. Ellos, aunque usted no se dé cuenta, siempre nos protegen. ¿Sabe que algunos se presentan hasta en forma de hombres, así humanos?
y platican con uno, hasta uno dice que lo puede hospedar y no se da cuenta que hospedó ángeles. Por eso la hospitalidad es buena, mis hermanos, porque puede ser que llegue un ángel a tu casa y tú no sepas, pero Dios te lo está enviando para bendición. Entonces los ángeles siempre nos protegen. Salmo 34:7, mire lo que dice. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. No acampa enfrente, no acampa atrás, no acampa a los lados, alrededor. Él te rodea. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová se refería a la persona de Cristo. Es lo que se le llama una teofanía, una representación de Dios en forma de ángel, de humano. Entonces Cristo se manifestaba a través del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, Él ya apareció como el Hijo de Dios y Él ahora siempre nos protege, pero de otra manera y otra forma, que ya ustedes ya lo han oído, lo hemos visto, pero lo vamos a repetir después. Entonces, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. También es bien importante que sepas esto. Aún antes de que tú fueras salvo, Dios ya te protegía, porque un día tú ibas a recibirlo y eras heredero de esa salvación, pero todavía no habías llegado al reino. Mira lo que dice Hebreos 1:14. Hebreos 1:14 dice: no son todos espíritus ministradores, o sea, ángeles que están ministrando, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aún antes que viniera la salvación, Dios ya te estaba protegiendo. Y hay muchas cosas que usted puede ver que antes de ser cristiano, Dios le liberó de algunas cosas. Y usted dijo: a la qué suerte, qué casualidad. No, mi hermano, Dios estaba ahí con usted, protegiéndolo por medio de ángeles. Bien interesante. A mí me pasaron muchas cosas, no siendo cristiano. Recuerdo una que me invitaron a un cumpleaños a una finca cerca de la ciudad donde yo vivía, y esa finquita tenía más o menos como 2 manzanas, con cerca de malla y una puerta única. Cuando yo llegué al lugar, no sabía que tenía que llamar, y me iban a ir a abrir la puerta para escoltarme y llevarme dentro del lugar donde iba a ser la celebración. Yo simplemente abrí la puerta y entré. De repente 10 perros, de esos que usan para cuidado en los lugares que son peligrosos, que parecen pero bien fieras, y venían sobre mí, pero de una manera que cualquiera se hubiera asustado. Yo no me asusté, no sé por qué, pero les digo, es la protección del Señor. No me asusté, sino que cuando los perros venían, yo comencé a hacerles como cariño, como a jugar con ellos, y los atrae y todo, y ellos se detuvieron. Y de repente comenzaron a menear la cola, y me acercaron y se comenzaron a restregar en mí, y yo seguí caminando, y me escoltaron hasta la casa. Cuando el dueño de la casa por la ventana vio, yo vi que hizo unos grandes ojos y una cara y abrió la puerta y me metió de un jalón. No te pasó nada, no te hicieron nada. ¿Y por qué? Y me contó la historia, que no era la primera persona que se metía y lo hacían trizas los perros, eran salvajes. Yo me puse a pensar, después que recibí a Cristo, esa vez yo dije: qué suerte. No, cuando puse a pensar de ese evento, seguramente como cuando aquellos leones se presentaron delante de Daniel y Dios le cerró la boca. Él le cerró la boca a los perros. Ahora, uno dice: fue casualidad. No, mis hermanos, Dios nos está cuidando siempre.
Con el tiempo, ya siendo cristiano, viajamos a un lugar para ir a ver un puerto nuevo que estaban haciendo. Pero cuando íbamos en la carretera, no nos cercioramos que una parte, por medio de la lluvia, se había socavado y no tenía una parte de la carretera. Cuando el amigo que va manejando, porque íbamos varios, va llegando a ese lugar, él no se fijó hasta que ya estaba cerca, pero al lado venía un camión también que tapaba todo el otro lado. Él tiene el camión a ese lado, no puede hacerse para acá porque chocaríamos, pero al otro lado está el hoyo en la carretera. Todos cerramos los ojos, digo, el carro va a pegar, se va y vamos a rebotar y vamos. Cuando sentimos, pasamos como si nada. Nos detuvimos adelante asustados y volteamos para ver para atrás. No era posible que el carro pasara sin irse en el hoyo. Sin embargo, miren, como he oído muchos testimonios, que hay ángeles que levantan la rueda de los carros o camiones para que no pase sobre alguna persona que Dios quiere salvar. Es la protección del Señor por medio de ángeles. Y usted me puede contar muchas cosas de su vida también que le han pasado. A veces, ¿verdad?, se presentan como personas para ayudarle. Fíjese que un hermano venía en la carretera de los Estados Unidos para acá trayendo 3 carros, jalándolo. Pero se le ocurrió llevarse a su familia. Él no la pensó mucho, no vio el peligro. Pues también no había mucho peligro en aquel tiempo que lo hizo, pero sí era peligroso. Y venía con 2 niños pequeños, su esposa y él. Y cuando venían en la noche por un sector, ¿verdad?, se les descompuso el carro en que venían. Se quedaron tirados en la carretera. Ahora, ¿qué hacían? Una carretera donde no hay nada en ese lugar, desértico, completamente oscuro. De repente apareció un carro que se parqueó adelante y se bajaron unos señores. ¿Qué les pasó? ¿Están bien y todo? Y entonces le dijeron, mire, el carro se nos arruinó y todo. Miren, les digo, lo vamos a remolcar. En el lugar donde nosotros estamos hay mecánica, pero no se pueden quedar aquí. Van a irse con nosotros. Y lo remolcaron a un sector de la carretera donde había como un campamento y tenían de todo. Entonces metieron el carro a la mecánica, ellos fueron invitados a una cafetería, les dieron donde dormir y al día siguiente les dieron el carro compuesto, los despidieron y se fueron. La caravana en la que él iba, porque iban otros también jalando carros, lo estaban esperando adelante porque no sabían qué había pasado y estaban dispuestos a regresarse. Pero cuando vieron que él ya iba llegando y todo, platicaron con él y le preguntaron, ¿qué te pasó? Él les cuenta todo lo que pasa y todos sorprendidos le dijeron, vos, ahí no hay ni un solo campamento, no hay ninguna sola construcción, eso es desértico y no hay nada de lo que tú nos contás. Él se quedó perplejo sin saber qué decir y solo dijo, gracias Señor, fueron los ángeles de Dios. Miren, hermano, Dios nos va a guardar y nos va a proteger. Pero oigamos el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Y si Dios es bueno con nosotros, aún sin que nosotros nos portemos como debemos portarnos, cuánto más entendiéndolo y dándole las gracias a Él. Y podemos ver en la Biblia casos, pero que nos sorprenderían. Y solo vamos a tocar unos cuantos porque es de agradecer a Dios en todo. Vamos a leer Segunda de Reyes 6, del 15 al 16. Vamos a leerlo ahí. Dice Segunda de Reyes 6, 15 al 16. Eliseo, le voy a contar el contexto. Eliseo era un profeta de Dios que Dios le había dado un poder bien especial. Él tenía una palabra de ciencia o conocimiento y sabía, Dios le revelaba en el Espíritu lo que estaba pasando en ciertos lugares. Israel estaba en guerra contra estos países y entonces Eliseo recibía de Dios dónde iban a ir a estar el enemigo. Entonces le mandaba a decir al rey, mira, el enemigo va a pasar por aquí, por allá, no vayas por ahí. Y el enemigo no podía
no podía pelear contra este pueblo de Israel, porque siempre, ¿verdad?, ellos iban por otro lado. El rey, bien molesto, preguntó: ¿quién le pasa el informe al rey de Israel para que no pase por aquí, para que nosotros le ataquemos? Le dijeron que el profeta Eliseo era quien le decía al rey todo lo que iba a acontecer. Entonces el rey dijo: bueno, quitemos a Eliseo, y lo mandó a capturar. Mandó un ejército a capturar un solo hombre, imagínense. Ahora vamos a leer entonces esa parte, Segunda de Reyes 6, 15 y 16. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad donde estaba Eliseo, con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Vamos a repetirlo cuando cuente 3. 1, 2, 3. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuántos eran Eliseo y el criado? 2. ¿Cuánto era lo que estaba rodeando la ciudad? Un ejército completo. Bien podríamos decir unos 20,000 hombres, soldados, rodeados. Pero Eliseo le dice: son más los que están con nosotros que están con ellos. Veamos lo que dice Segunda de Reyes 6, 17. Dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ellos tenían 20,000, Eliseo tenía 40,000. Porque dice que todos los carros de fuego y toda la gente de a caballo estaba rodeando al ejército que rodeaba a Eliseo. Amén. Más son los que están con nosotros que los que están en este mundo. ¿Lo cree, mi hermano? Yo le puedo decir: más es los que están con usted que los que están en este mundo. Usted se siente atacado por alguien, más son los que están a favor suyo que los otros. Pero a veces el enemigo se encarga de engañarnos. Por eso dice que Él nos libre del lazo del cazador, porque te hace pensar equivocadamente, te pone trampas, artimañas, te pone tropiezo para que tú no creas que es cierto. Por eso Eliseo dice, oró: oh Jehová, te ruego que les abra los ojos. Hermanos, abramos los ojos. Dice en Romanos, cuando tenga tiempo léelo, está en el capítulo 8, que como hijos de Dios somos herederos y coherederos de las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero el mismo Señor dijo: y cuando venga yo hallaré fe en la tierra. Tal vez no le preguntemos al Señor: ¿por qué me pasa esto a mí y a mi familia? Sino que ¿para qué? Dios es bueno. Nunca piense en otra cosa. Dios es bueno. No importa lo que esté pasando, no lo entendemos. Job no lo entendió por qué pasó todo lo que pasó. Pero al final dijo: ahora mis ojos te ven, antes de oídas te conocía, ahora puedo verte. Señor, abre los ojos para que vean. Y muchas veces nosotros estamos, no se ofenda con esto que voy a decir, es solo voy a decirlo, nos estamos ahogando en un vaso de agua, pero no es para
criticar a la persona que está ahogándose en el vaso de agua, porque para ella puede ser un océano, para usted es un vaso de agua, pero para ella es un océano y no sabe cómo salir. Esta es la salida. Él es tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. Él es a quien tienes que ir, no hay otro. Pero tienes que darle tu vida, tienes que confiar en Él. Si no lo haces, Él no puede hacer nada. Tienes que decirle: Señor, yo ya intenté hacer miles de veces esto y no puedo. Pero tú sí puedes. Tú puedes, porque eres mi protector. Otro caso que me llama mucho la atención, y lo vamos a leer, ¿verdad?, porque sí es importante, es cuando el apóstol Pedro fue encarcelado después de predicar el Evangelio. Miren, usted puede decir: pero si estaba predicando el Evangelio, sí estaba haciendo la voluntad de Dios, sí me porté bien, sí, mire, pero me metieron preso a la cárcel. Sí, a veces pasan esas cosas. A Pedro lo metieron preso, y no solo preso, lo iban a matar al día siguiente. Para eso, iban a presentarlo ante el pueblo para que lo apedrearan o lo mataran a filo de espada. Pero miren lo que pasó. Vamos a leer Hechos 12:6. Dice: cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Luego dice en Hechos 12:7: y aquí que se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. No hubo necesidad de usar llave. Miren qué tremendo. El poder de Dios ahí. Las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12:8 y 9. Y le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Hechos 12:10. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego él se apartó de él. Hechos 12:11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. En otra parte dice: donde toda la iglesia perseveraba unánime en oración. Mis hermanos, aquí vemos otra intervención de Dios por medio de ángel. Y de una manera espectacular, Pedro es liberado de la cárcel. Dios lo salva, él se va para otro lugar, sigue predicando el Evangelio, y fíjense que después a estos soldados no pudieron explicar qué había pasado, porque todo estaba con llave, nada, todo, las cadenas con llave, todo, pero Pedro no estaba. Entonces el mismo emperador los mandó a matar, porque pensó que ellos habían sido los que lo habían liberado, y no supieron más. Entonces vemos cómo Dios, por medio de los ángeles, Él tiene también esa protección para cada uno de nosotros. Para terminar, mis hermanos, el apóstol Pablo ora por la iglesia. Y quiero que veamos esta parte. Vamos a pasar donde dice Efesios 1,
15 al 16. Efesios 1, 15 y 16. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo en memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así como Eliseo, Pablo ora para que entendamos. Tenemos dos opciones, mis hermanos: creerle a Dios y vivir una vida transformada por la fe en Cristo, o seguir viviendo una vida de religión y padeciendo como toda persona que padece, sin tener ni confianza, ni fe, ni esperanza en Dios. Pero el otro lado de la moneda es que dejes que Dios te abra el entendimiento, que vayas a orar, que revises su palabra. Esta prédica es corta, puedes oírla, ahí queda, ¿verdad? Grabada, puedes verla en Facebook, o creo que también la suben a YouTube y la puedes ver de nuevo. Escúchala y ora a Dios: Señor, sí, yo quiero que tú abras mis ojos para que vea. Sé que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi protector, y te necesito. Quiero poner mi vida delante de ti. Puedes orarle a Dios, pero nosotros el día de hoy vamos a orar aquí. Quiero decirte que en Cristo Jesús están todas las riquezas en gloria. Él murió por nuestros pecados en la cruz para perdonarnos. Él murió en la cruz para llevar nuestras enfermedades. Él murió en la cruz para que no fuéramos a perdernos eternamente, sino que murió en la cruz para darnos la vida eterna. Él está aquí. La hermana decía: ¿qué harían si lo viéramos aquí? Pero hablando físicamente, pero espiritualmente Él está aquí. Y Él te dice que Él quiere entrar a tu vida, a tu corazón. Él quiere protegerte, guardarte, pero no lo puede hacer si tú no le das permiso. Si tú no lo invitas a tu corazón, si tú no le pides perdón para reconciliarte con Dios por tu pecado, no lo puede hacer. Pero si tú quieres hacerlo, yo quiero orar contigo. Quiero que todos inclinen su rostro en este momento, toda la iglesia. Y los que nos están viendo también a través de esta transmisión, que también inclinen su rostro. Y vamos a orar, donde tú le vas a entregar tu vida a Cristo, le vas a pedir perdón. Repite conmigo esta oración. Dile: Padre que estás en los cielos, he oído tu palabra y quiero que abras mi entendimiento y mis ojos para que vea. Creo que he pecado y estoy separada de ti. Pero hoy me arrepiento, te pido perdón y creo que Cristo Jesús murió en la cruz por mí para perdonarme. Hoy yo recibo a Cristo en mi corazón para que Él sea mi Señor y mi Salvador. Padre, recibe mi vida hoy, transfórmame, cámbiame. Señor, que ya el enemigo no me sorprenda, sino que seas tú el que me guíe y me dé luz para vivir. Gracias por perdonarme, gracias por llevar mis pecados en la cruz, gracias por darme la vida eterna y gracias por hacerme el día de hoy tu hijo, tu hija. Padre, te doy las gracias y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.